Zelensky, el señor Zelensky, ha sido el autor, dicen algunos, de la peor crisis política que enfrentó los Estados Unidos. Por primera vez, el Speaker of the House, el líder de la Cámara de Representantes, fue destituido. ¿Por qué? Porque están que se pelean si le mandan o no los miles de millones de dólares, 24.000 para ser más claro, y en ese tire y afloje, el primero de los peones en caer en este juego fue el republicano Kevin McCarthy. Pero parece que no es lo único. Hay una serie de situaciones complicadas. Estuvieron los cancilleres de la Unión Europea en Kiev a decirle, hermano Zelensky, estamos contigo hasta el final. Pero entre ellos se miran y dicen, ¿y de dónde va a salir la plata? Fernando Moragón es una de las mentes más brillantes del mundo de habla hispana y es un privilegio para nosotros tenerlo aquí con nosotros en Prensa Alternativa para analizar estos temas. Fernando, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ti y bueno, muchas gracias por el elogio. Yo diría que Juan José, que más que una de las mentes más brillantes, en todo caso, una frente más brillante, porque cuando me da aquí cualquier foco o tal, esto sale reflejado tremendo. Hermano, pero bueno. Bueno. Lo que pasa es que Fernando pues tiene esa gracia y esa ironía. Quiero contarles algo además. Fernando, a partir de este 16 de octubre, va a dar un curso online sobre China versus Estados Unidos y la guerra de las hegemonías del siglo XXI. La información de este curso usted la puede encontrar en la descripción del video. Así que si quiere profundizar en su conocimiento sobre este tema, puede hacerlo guiado de la sabiduría de Fernando Moragón. Fernando, hermano querido, Zelensky se ha convertido en esa especie de fetiche del mal que se aproxima a quien se aproxime, termina llevándolo a la desgracia. ¿Qué hay allí? Es casi una especie de, no sé, de paradoja o de que, bueno, que al final un actor acabe de presidente de Ucrania, habiendo hecho una serie como actor de presidente de Ucrania, y que luego, cuando llega a la presidencia, siga actuando y representando una obra, que es la obra que le han más o menos escrito y que le dirigen los Estados Unidos. Pero claro, todo pasaba, porque esto hay que vendérselo al público, hay que vendérselo a mucha gente. Esto pasaba porque la famosa ofensiva de primavera-verano de Ucrania fuera un éxito por lo menos vendible, es decir, pero resulta que esa famosa ofensiva de primavera-verano ha sido un desastre. De hecho, lo que han avanzado son como 120 kilómetros cuadrados en total, es decir, ridículo. En la zona donde se estaba haciendo, y que era el eje fundamental, la zona de Zaporilla, Rabotino, etcétera, es que lo ves y realmente es como un pequeño bocadito que se le ha dado a la línea del frente, una pequeña cachito, y bueno, esa ofensiva está terminada, aunque todavía la puedan continuar hasta que lleguen las lluvias otoñales. Como sabéis, ahora, en algún momento de octubre, empezará a llover a raudales y aquello se forman unos lodazales, unos barrizales espectaculares, pero espectaculares hasta el punto de que yo he visto vehículos blindados, tanques hundidos hasta la torreta. Es decir, completamente hundidos en el barro y soldados que van hasta la altura de la cintura en el barro. O sea, impracticable. Aquello es impracticable. Entonces, en ese momento, ya oficialmente, aunque ya está acabada, bueno, no van a conseguir ya nada, pero bueno, darán por terminada esta ofensiva, que ha sido un absoluto desastre. Resultado, Zelensky, claro, vuela, se va a Estados Unidos, pero claro, ya no lo reciben de la misma manera, porque en Estados Unidos ya no es fácil vender, por parte fundamentalmente de los demócratas, los éxitos de Ucrania y que Ucrania está ganando la guerra, cosa que es mentira. Es decir, y bueno, le tenemos que cuando interviene en Naciones Unidas, prácticamente ves el salón del foro de Naciones Unidas vacío. Es decir, en la Asamblea General, allí no hay casi nadie escuchándole, nada que ver con lo del año pasado.
De hecho, los ucranianos difundieron unas imágenes muy graciosas porque ponían un salón lleno, que no era el del momento, pero lo hicieron tan mal que en ese salón lleno estaba el propio Zelensky sentado. De tal manera que teníamos dos Zelenskys, uno hablando y otro sentado escuchándole. Pero bueno, eso fue una cosa divertida. Pero es que luego llega el presidente de la Cámara de Representantes, creo que fue de allí de Estados Unidos, y le dicen, le preguntan y tal, ¿va a hablar este año Zelensky como el año pasado ante el Congreso norteamericano? Y dije, va a ser que no. No, mire usted, pero además lo hice de una forma casi destemplada y como diciendo, mira, ¿qué me está usted contando? Es decir, no va a hablar, ni está previsto, ni se prevé, ni nada por el estilo. Me acuerdo cuando oí la respuesta, lo dijo casi con muy mal humor, como diciendo, yo no quiero saber nada de este señor. Como premio de consolación, le mandan a los teloneros canadienses, es decir, allí al Parlamento. Lo hacen tan rematadamente mal, bueno, entre aplausos y tal, no sé qué, y homenajean a un anciano de origen ucraniano que estaba en Canadá y que resulta que luego sale a la luz que era un señor que fue miembro de las Waffen-SS, de la División Galicia, que fue una división de las SS que en la Segunda Guerra Mundial mató a decenas de miles de judíos, de polacos, en fin, hizo unas carnicerías extraordinarias, con lo cual quedó el viaje inenarrable. Claro, todo el mundo sacando, pero ¿cómo se les ocurre a esta gente homenajear a un miembro de las Waffen-SS? Es decir, de las famosas SS. Y, en fin, un desastre el viaje. Un desastre. Nadie en Estados Unidos le ha hecho mucho caso. ¿Y por qué? Pues porque vienen las elecciones en Estados Unidos. Ahora, si quieres, hablamos de ello. Sí, a ver, has planteado algunos temas que me parece importante vayamos desglosando. Vale. Llega el coronel Otoño y el general Invierno. Sí. ¿Tiene alguna posibilidad militar después de este tiempo? O sea, siendo realistas, tiene armamento, le han dicho que van a instalarse fábricas de equipo militar, de producción de equipo militar en sus territorios. ¿Esta guerra tiene aliento? Lo que sueña Zelensky es convertirla a lo israelí. Ellos se defienden permanentemente, es posible vivir así, dice, es posible que sigamos combatiendo. ¿Qué hay allí? ¿Es posible? No. A ver, me explico. Lo que yo creo que va a pasar, tal y como está la situación actualmente, tenemos un ejército ruso cada vez más fortalecido, que no olvidemos, ahora está la defensiva, siempre es más fácil defender que atacar, de toda la vida, con la famosa línea Surovikin, que no han podido pasar, fíjate, ni siquiera han podido conquistar la primera línea. Es decir, qué desastre de la famosa línea Surovikin, que tenía 3 grandes líneas, más luego otras más pequeñas intermedias. Ya digo, con pérdidas que se habla de solo en la ofensiva, no en otros frentes, de más de 70.000 hombres en una sola pequeña parte de la línea del frente. Pero es que además, ahora en otoño, los grandes movimientos han acabado, es decir, con las lluvias estas, los dos ejércitos lo que harán es pequeñas movimientos tácticos, pues a lo mejor, pues mira, tengo aquí al lado una aldea que me interesa porque está elevada y desde ahí pues tengo mejor tiro con los cañones, pero está aquí a 1 kilómetro. Es decir, movimientos muy pequeños porque el barro no lo permite, ni a unos ni a otros. Y luego viene, como tú has señalado, el general Invierno. En invierno sí se puede luchar, o se puede luchar mejor. ¿Por qué? Porque la tierra se congela y el barro desaparece y lo que tenemos es una tierra congelada por la que sí se puede ir y avanzar. Y más tanto ucranianos como rusos que están acostumbrados al invierno, al frío, estas cosas. Yo creo que no va a pasar nada relevante hasta después de las elecciones de marzo en Rusia, elecciones presidenciales, donde Putin se presentará nuevamente y yo creo que hasta ahí Rusia no va a querer hacer nada. Está preparándose para justo después de las elecciones hacer una campaña, digamos, de primavera-verano rusa que de alguna manera rompa definitivamente el ejército ucraniano. El ejército ucraniano cada vez está más desgastado.
desgastado porque cada vez le faltan más hombres. Uno de sus principales activos era que tenía muchos soldados y que podía hacer movilizaciones, cada vez le cuesta más. Cada vez tiene más bajas, tanto en muertos como en heridos, cada vez tiene que llevar a gente poco apropiada para la guerra, como es personas de más de 60 años, ya no están para estas labores, está reclutando mujeres, es que no le queda ya otra cosa. Incluso ha habido casos que se han dado de reclutar a minusválidos, que es una cosa tremenda. Ha dado la orden, esto es una cosa, vamos, delirante. Ha hablado con la Unión Europea y ha dado las instrucciones a sus embajadas para que hablen con los países de la Unión Europea, para que los países de la Unión Europea a los refugiados ucranianos en edad militar que están en su país los capturen y se los lleven y se los den a Ucrania para que los maten a la guerra. Esto es una cosa tremenda, pero no es un refugiado. Es decir, ¿cómo puede venir el señor Zelensky y decirles a Polonia, a Hungría, quien sea, a Alemania, que vaya, que capture a sus refugiados y se los mande para que vayan al matadero de Ucrania? En fin, esta es la Europa en la que estamos moviéndonos, para que tengáis una idea del desastre en el que estamos sumidos. Y cada vez el armamento que le van a proporcionar no va a ser suficiente, ni los Abrams, ni en el supuesto de que lleguen al final los F-16, no va a cambiar nada. Y como bien señalabas, Estados Unidos no le va a suministrar el dinero que le suministraba antes. Algo le va a suministrar, porque tienen vías para hacerlo, pero ya estas 1.000 millonadas que le dio Estados Unidos no lo va a hacer, entre otras cosas, porque el año que viene tenemos elecciones en Estados Unidos, presidenciales, en noviembre. Y ahí ya el choque entre los dos grandes partidos, el republicano y el demócrata, va a ser brutal. Está ya siendo tremendo y fíjate que no hemos empezado las primarias, que las primarias empiezan el año que viene, no sé si es de enero, depende de cada partido, y tenemos a dos presidentes, bueno, hipotéticos candidatos a presidentes, Trump y Biden, con procesos judiciales. Es decir, con lo cual dices, y no hemos empezado, y diciéndose unas cosas unos a otros tremendas, con Hunter Biden y su famoso ordenador, que había de todo. Es decir, Huntercito, que es todo un personajito. Bueno, sí, sí. Aquí, o sea, que entonces, fíjate. O sea, posibilidades ninguna por parte de Ucrania. Y eso lo saben los norteamericanos. Pero desde el otro lado, quiero recordar algunas expresiones del canciller Lavrov en Naciones Unidas diciendo, si ellos quieren, si Occidente quiere que esto se resuelva en el campo de batalla, se resolverá en el campo de batalla. Primera expresión. Segunda, el ex mandatario ruso Medvedev, espero pronunciarlo bien, sí, estuvo en la zona de los territorios reincorporados y dijo que prontamente habrían más territorios, es decir, que la línea Surovikin no sería la frontera que definiría este nuevo espacio, que prontamente se reincorporarán más territorios. ¿Qué se puede esperar? Porque hay ciertas partes de lo que pertenecía a las regiones de Lugansk y Donetsk que todavía siguen en territorio, en control ucraniano, o alguna parte que es estratégica, la que tiene contacto o playa con el Mar Negro. ¿Qué podría pasar? ¿O que se quedan ahí para siempre, o es que el Kremlin va a querer todo el acceso al Mar Negro? Por lo pronto, lo señalas muy bien. Es decir, por lo pronto, como bien has dicho, hay todavía, tanto en Gerson como en Zaporilla, como en Donetsk, es decir, un cachito de Lugansk. Hay una parte de esos territorios que ya son parte de Rusia, legalmente, que tienen que ser recuperados, porque están en manos de los ucranianos, con lo cual esos tendrán que ser recuperados sí o sí, porque es un mandato constitucional. Son parte de Rusia. Es decir, el gobierno ruso está obligado a defender sus territorios y está obligado, en el caso de una parte de esos territorios que están ocupadas por el ejército ucraniano, está obligado por mandato, es decir, a recuperarlas. Con lo cual, eso lo van a tener que recuperar sí o sí, para empezar. Pero yo creo que, digamos, el horizonte, lo que está previsto, lo que ellos tienen en mente básicamente es llegar hasta el Dnieper, coger toda la zona que era más del este y más rusófona en origen, toda la zona del Dnieper, más Odessa, es decir, más, con lo cual le quitas la salida al mar ya definitivamente a
a Ucrania. Eso convierte a Ucrania, a lo que quede, en un estado fallido, en un estado inviable, sin salida al mar, sin apenas recursos. La mayor parte de los recursos van a estar en la parte que se van a quedar los rusos. Un país que va a estar permanentemente subvencionado por la Unión Europea si no quiere hundirse. Así que eso es lo que yo creo que va a suceder, pero aún así, vamos a ver, porque si, como yo preveo en esa ofensiva que va a haber en primavera-verano de los rusos, el ejército ucraniano colapsa completamente, a partir de ahí lo que estamos es prácticamente ante una rendición incondicional. Cuando un ejército colapsa ya no tienes enemigo, es decir, ya no hay nadie que se oponga a ti, y entonces pues tendrán que pactar unas condiciones que serán las que la Rusia quiere imponer, porque ya vamos a ver que Estados Unidos se está separando, ya lo hemos visto como poco a poco. Ellos lo que quisieran es congelar el conflicto ahora y decir, bueno, hasta que pasen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, de Ucrania, que no hable nadie. No queremos saber nada. Pero claro, los republicanos se lo están recordando constantemente y además los rusos, a la propuesta, que hay conversaciones y tal, y que bueno, y que en algún momento de este otoño-invierno nos saldrá los norteamericanos con algún tipo de propuesta para congelar el conflicto, una tregua, en fin, alguna cosa de estas, haciendo concesiones a los rusos le van a decir que no. Sí, usted, estamos ganando, ustedes están perdiendo. Me hacen una propuesta que ahora mismo no tiene sentido para mí, puesto que soy el que al final va a determinar las condiciones desde la rendición ucraniana. Desde un lado, es probable que el Kremlin apueste por controlar todos los territorios que van desde los que ha reincorporado hasta la Crimea, cerrándole el acceso al Mar Negro a Ucrania. Y desde el otro lado tenemos a Polonia, que con el ceño fruncido le ha dicho de manera literal: no te voy a enviar más armas, no vamos a dejar que ofendas a nuestro honor. Y finalmente expresiones como: la relación ha sido dañada tan profundamente que habrá que hacer mucho trabajo para restituirla al estado anterior. Pareciera que la clase o la élite del régimen en Kiev tiene una capacidad increíble para hacerse de enemigos entre quienes obligadamente son sus aliados. Sí, o sea, efectivamente, Zelensky y el régimen de Kiev tienen una capacidad para hacer enemigos espectacular. Además, es que no desaprovechan una. Cosas que hasta han declarado enemigo a Kim Jong-un y tal, que dices, ¿qué más te da si está en el otro extremo? Es decir, pues no. Ya digo, tienen una capacidad para hacer enemigos, incluso con países que pueden estar alineados en su misma trinchera, digamos, como pasó con Georgia. Es decir, a Georgia... A eso le llamaríamos fuego amigo, ¿no? Sí, sí. Literal. Claro, es que a Georgia, que tiene frontera con Rusia y que ya ha vivido una guerra, la guerra de los 5 días, en el 2007, si mal no recuerdo, y que a raíz de eso se proclamó la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia, 2 territorios que antes pertenecían a Georgia y que ya ahora mismo son independientes, aunque no reconocidos internacionalmente, pero sí reconocidos por Rusia. Bueno, pues los georgianos, que ya saben lo que es esto de una guerra y las guerras y tal, llegan los ucranianos y dicen: oye, vosotros que tenéis armamento antiguo del soviético, que es al que nosotros estamos acostumbrados, dárnoslo. Y con toda la razón del mundo, el gobierno de Georgia dice: no lo vamos a dar. ¿Tú quieres que voy a enemistar yo con Rusia? Y el gobierno de Georgia no es prorruso para nada, es antirruso. En Georgia no hay nadie prorruso. Lo que hay es gente con cabeza y sin cabeza. Es decir, gente que piensa razonable y dice: mira, yo voy a tener de toda la vida de vecino a Rusia. Es decir, yo no puedo cometer los errores que se cometieron en el pasado provocando una guerra con Rusia. Yo no voy a darte material de época soviética. ¿Tú quieres que me enemiste con Rusia? No, esto no tiene sentido. Bueno, pues hay gente razonable, ya digo, y luego gente pues disparatada como Zelensky y compañía, que van además metiendo, además hace gracia, porque tienen una lista, Miroborets, mal pronunciado, pues se me da muy mal, que es una lista negra en la que hay cientos de miles de personas, van poniendo a la gente que ellos consideran que son enemigos de Ucrania porque colaboran con Rusia, tal, lo que sea, y
Y bueno, en esa lista, para que os hagáis una idea del disparate en que se ha convertido ya Ucrania, fíjate, están gente como yo, que no pintamos nada, yo estoy en Mirobores, en teoría se me puede encarcelar, incluso eliminar. Es decir, en esa lista hay gente eliminable, o sea, a la que puedes asesinar. Ya digo, es una charlotada porque al final ahí han metido a gente como yo, que somos completamente desconocidos y no pintamos nada, con gente como Henry Kissinger, que es hombre, o gente como el propio Elon Musk que le acaban de meter. Ahí voy. Elon Musk, claro. Elon Musk, el multimillonario que quiso lanzar Sí. un cohete para que salga acá y allá, se terminan peleando con Zelensky, porque le dije, más o menos le dijo, ¿no? Oye, ya estoy harto de verte cada 5 minutos pedir $1.000 millones. Entonces, cada vez se le van cerrando más las puertas en este escenario a Zelensky. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que hace unas horas atrás, poco se ha sabido de esto, pero lo pongo para la discusión, los gobiernos de Alemania y China han comenzado a generar conversaciones a nivel de sus equipos de trabajo para decir, nos tenemos que llevar bien en esta, ¿sí? Vamos a fortalecer nuestras relaciones, más allá de las cosas que se han dicho en la tribuna, comienzan a decir, creo que no nos conviene pelearnos. Todo pareciera, Fernando, que esto es crónicas de un abandono seguro, más o menos, Sí. para ponernos macondianos. Es ¿Qué más, crees aquí? yo creo que en algún momento, acordaros que en marzo, abril o por ahí, tendría que haber elecciones presidenciales en Ucrania. Por ley, es decir, porque lo que toca. Lo que pasa es que dijo Zelensky, bueno, como estamos en guerra, pues nada, no hacemos elecciones. Entonces ya fue el colmo del disparate cuando entonces le presionaron de Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, algo tendrás que hacer, aunque sea un paripé, es decir, aunque sea una cosa así. Y entonces salió Zelensky en rueda de prensa diciendo, bueno, a ver, no vamos a hacer elecciones, ahora bien, si me dan 5.000 millones de dólares, las hago. Claro, quedó fatal aquello. Es decir, con lo cual, en fin, totalmente desprestigiado. Pues a lo mejor hacer un paripé de elecciones, una cosa así para cubrir el bulto, y que Zelensky, que ya se le está acabando la actuación, cada vez Estados Unidos está mirando que salga del escenario, de alguna manera. Bien por las buenas, digamos, entre comillas, tomamos la hipótesis de que hace unas elecciones y que un candidato X que se presenta gana y entonces pues se tiene que ir. Por supuesto todo amañado, pero bueno. O que le da directamente los militares hartos de los despropósitos que ha hecho, le pegan un golpe de estado los militares ucranianos y ponen a otro, más A mí me han presentable. dicho que tengamos cuidado, que en cualquier momento nos sorprendemos de que se atora con su saliva y trasciende al mundo del más allá. Sí, a ver, esa es otra opción. A ver, no sería la primera vez que Estados Unidos liquida a un presidente, incluido alguno suyo, como Kennedy. Es decir, que no habría ningún problema. Es decir, que si la cosa se pone de tal manera que ellos ven que la mejor opción es acabar rápidamente con este hombre que ya está descontrolado, pues tendrá un accidente, entre comillas, que será atribuido a los rusos, claro. Es decir, Claro, los y le rusos lo echan han la culpa matado al vecino del... al vecino. Claro, Eh, ¿no? lo de siempre. Es decir, pero que Zelensky yo creo que tiene ahora mismo, el año que viene, desaparecerá de la vida política de alguna u otra manera. Porque ya es un hombre que está quemado, que está acabado, ya no da más juego. Hay que Sabe pasar a contar otra cosa. chistes, podría irse a Sí. Hollywood a terminar de grabar algún tipo de series. Hablando de Hollywood, y nos vamos a Estados Unidos, que es lo que mencionaste. Sí. Se van a venir las elecciones ya, ¿no? Estamos a puertas de las elecciones. Tenemos a un Donald Trump al que le meten palo, y por más palo que le meten, más dinero recauda. El tipo es antipático para todos los pueblos que hemos visto el abuso de Latinoamérica por parte de la élite. Sin embargo, entre sus electores, bueno, yo diría que es antipático partiendo de mi percepción. Cada quien pueda tener la propia suya, ¿no? Bueno, en fin, se le puede ver antipático, pero va ganando votos. Y va ganando votos diciendo, yo no le pienso mandar un cobre a este señor. Un cobre partido por la mitad no se lo voy a dar. Mientras el señor Biden ya literal no dice nada porque lo único que sabe hacer es perderse por la izquierda, mirar para allá, contar chistes de lados y Sí. poner la cara de bobo. ¿Frente a qué reto se encuentra la élite que gobierna los Estados Unidos? Hay quien dijo
hay quien dijo, creo que aquí están los 3 chiflados a cargo. Sí. No sé, ¿qué hay allí? Bueno, vamos a intentar explicarlo simplificando mucho. Ahora mismo tenemos que los dos grandes partidos tienen dos posturas distintas con el tema de Rusia y con el tema de China. Muy rápidamente. Los republicanos, más o menos, hay disensiones y tal, pero más o menos lo que dicen es, el tema de Rusia hay que aparcarlo, por eso va Trump, dice, aunque sea demagogia, pero lo dice, no, si yo llego a presidente, en 24 horas hablo con Putin y esto lo dejo cerrado. Lo resuelvo. ¿Por qué? Porque dicen, esto no es prioritario, esto de Rusia es secundario. Lo importante es China, hay que ir a por los chinos. Luego está la posición de los demócratas que dicen, no, bueno, no, a ver, estamos de acuerdo que hay que ir a por los chinos, en eso no hay problema, pero también a por los rusos, simplificando mucho la cosa. Y esto lleva a fuertes tensiones entre ambos. Lo de convertir, a ver, yo creo que es una estrategia equivocada de los demócratas. No hay cosa más beneficiosa para al que se lo hacen que convertirle en víctima y, en este caso, a Trump, y meterle un montón de denuncias, de recursos legales, etcétera, etcétera, y perseguirlo por todos los lados. ¿Qué consigues con eso? El efecto contrario, que suban las encuestas y que tenga más apoyo republicano. Esto ha sido siempre así. Convertir a alguien en víctima hace que tenga más apoyo de la población y que vean a los otros como sus perseguidores, como los malos de la película. Y estamos hablando de un país donde Hollywood, digamos que imparte cátedra. Es decir, claro, esto es un error tremendo de los demócratas. Pero fíjate cómo va a ser la cosa, que yo creo que van a ser de lejos las elecciones más sucias, más burras, donde el todo vale va a ser la norma de toda la historia de la República, digamos, de Norteamérica. Es decir, y mira que ha habido elecciones sucias y de todo. Bueno, pues en esta todo está abierto, todo es posible. Y me voy a arriesgar, incluso... Nixon va a ser un bebé de pecho al lado de estos. Uy, Nixon es una hermanita de la caridad. Vamos, es decir, fíjate que es decir, el sector este belicista que está en torno a Biden, Blinken, Victoria Nuland, Sullivan, es decir, este sector, digamos, que estaba por la guerra hasta el final, estos son capaces, si ven que la cosa está muy difícil, una vez pasadas las primarias y tal, de llegar a meter tropas de la OTAN, pero ya con la banderita de la OTAN, en Ucrania, que sería el mayor despropósito que uno puede imaginar. Porque entonces ya sí que es una guerra entre la OTAN, es decir, entre Estados Unidos y los europeos, y Rusia, directa. Pero es tal su lucha por mantener el poder que van a hacer lo que sea. Y no sería la primera vez, como decía antes, que matan a un presidente norteamericano. Si hay que matar a un candidato republicano que es el que haya salido y tal, lo harán, ya lo han hecho. Quiero decir, no es... Es decir, va a ser una campaña tremenda porque el juego sucio va a reinar y es que se juega mucho. Es decir, porque de ahí tiene que salir una estrategia clara, no el desastre que tienen montado, una estrategia clara para enfrentarse con China y para saber qué se hace con Rusia al final. Vamos hacia adelante, los dejamos caer a los ucranianos, bueno, hacemos algún tipo de humo para ir para tapar el tema y tal, una cortina de humo y tal, y bueno, llegamos a un acuerdo con los rusos así un poco que no se hable mucho y estas cosas, y le damos lo que quieren a los rusos y nos centramos en China. Es decir, tienen que tomar, el próximo presidente va a tener que tomar decisiones tremendas. De ahí la importancia de estas elecciones. Acá tengo un escenario que me gustaría que analices, sí. Fernando, si me permites. A ver, esta guerra tan difícil y complicada tiene variantes que a lo mejor, o escenarios a los que no le estamos prestando mucha atención, probablemente, ¿sí? Y lo planteo de esta manera. ¿Quién gana en esta guerra? Bueno, Estados Unidos gana vendiendo combustible a un mayor costo, que jamás iba a imaginar venderlo, pero al final es una victoria pírrica, dicen algunos, porque está echando a la pobreza a los pueblos que eran aliados incondicionales, que era la Europa. Y tarde o temprano los electores van a deshacerse de la clase electoral que
convalida esa alianza, ¿no? Hay quienes me dicen que China es el gran ganador de esto y te planteo la razón por qué y me gustaría tu análisis. Hace 10 años, una guerra entre China y Estados Unidos hubiera sido una victoria estadounidense sobre China. Ahora mismo será probablemente tablas, tas con tas, uno más, uno menos. Pero en 10 años, China será más. Ok, y parece que de ambos lados lo tenían claro. Entonces, lo que China necesitaba era tiempo. Si los chinos valoran algo, es el tiempo. La guerra entre Rusia y la OTAN, que es básicamente esta guerra, le ha dado a China el tiempo que necesita. Y que hay algunos malpensados que dicen lo siguiente. En las conversaciones, cuando se reunió Biden con Putin, la única vez en Ginebra, me parece, el objetivo de Biden era atraerlo y sacarlo de la influencia china. Pese a que lo había insultado antes, le había dicho que era un asesino y demás. Pero era atraerlo. Pareciera que las reuniones posteriores entre China y Rusia fue a esto. China diciéndole a Rusia, tú entrale a la bronca, yo te banco la billetera, te voy a comprar lo que no te van a comprar los otros. ¿Y qué gano yo? Le decían los rusos. Todas las compras que te puedo dar. Porque el que va a ganar realmente acá eres tú. Tú ganas tiempo. China está ganando tiempo, que es crítico en este momento. ¿Crees que por ahí va alguna teoría o lo ves demasiado conspiracionista este concepto? No. Claro que hay de eso. Fíjate, aunque yo he podido hablar con chinos y con rusos, o sea que conozco más o menos las dos posturas de think tank, de diplomáticos, de militares, de allí, de ambos sitios, que me cuentan pues una versión y la otra. Partamos de una base. Primero, como los chinos y los rusos, digamos que nunca se han llevado bien y no se caen muy bien. No se Han caen muy tenido bien. fronteras fortificadas, o sea, Sí, amiguitos nunca han sido. Nunca han sido. No se llevan muy bien y cuando tú le preguntas a un ruso, ¿qué opinas de los chinos? Pues te va a decir que no les caen bien. Y cuando le preguntes a un chino, ¿qué opinas de los rusos? Te va a decir que tampoco les caen bien. Pero los norteamericanos han sido tan hábiles de que han conseguido reconciliarlos en muchas áreas. Pues claro, atacas a los dos y aquello de, pues eso, de que el enemigo de ¿cómo es aquello? De mi enemigo El enemigo es mi amigo. es mi amigo, efectivamente. Bueno, y lo que me dicen, ahora mismo los dos coordinan bastante sus políticas, aunque cada uno tiene su propia agenda política, como todos los países, coordinan bastante sus políticas. Hay una buena relación, se puede hablar de en cierto sentido, no como lo utilizamos en el caso de la OTAN, pero de cierta alianza entre ambos países. Claro, tienen a los Estados Unidos que tienen una, a través de la OTAN, pero vamos, y de Ucrania, una guerra ya con Rusia, y los chinos están convencidos de que tarde o temprano, más temprano que tarde, Estados Unidos se va a buscar algún pretexto para acabar en una guerra con los chinos. Con lo cual eso lo dan por hecho los chinos. Dicen, no, esto... Que no sería la primera vez que le hicieron los españoles con el barco en Cuba, o sea, miles, ¿no? O sea, sí, o sea, no vamos a entrar en eso porque la lista sería larga. Son especialistas, lo hacen muy bien, vamos, los de falsificar estas cosas. Entonces, los chinos saben que ayudando a Rusia, en lo que le tienen que ayudar, venta de microchips, por ejemplo, de drones, un dron civil se convierte muy fácilmente en un dron militar. Tú lo vendes como dron civil y en nada, en un día, 2 días, te lo han convertido en un dron militar. Sobre todo, suministrándole, vendiéndole todo lo que ya no le vende la Unión Europea, por ejemplo. Es decir, artículos de consumo de todo tipo, piezas para determinadas cosas. Además, los chinos, claro, en el momento que dejas un mercado tan grande como el ruso vacío, pues alguien tiende a llenarlo. Antes teníamos a los coches fundamentalmente alemanes en Rusia y ahora son los coches que había rusos, las marcas rusas, y las chinas que se han quedado con todo el sector de los coches y ahora lo que ves es que te venden coches. Claro. Y los chinos saben perfectamente de que cuando les toque a ellos, cuando los americanos, bien a través de Taiwán, del Mar del Sur de la China, utilizando a Japón como ariete, es decir, cuando les toque a ellos, los rusos van a ser fundamentales, porque por tierra y por fronteras directas le van a suministrar
energía, que es lo que van a necesitar fundamentalmente, y alimentación. Es decir, le van a suministrar petróleo a través del río Amur, le van a suministrar gas, como lo están haciendo ya, pero más aún, es decir, a través también del río Amur, el Fuerza de Siberia 1, están construyendo y lo terminarán rápidamente el Fuerza de Siberia 2, que a través de Mongolia va a pasar más gas todavía a China, y es como principal productor mundial de cereales de lejos, le podrán dar todos los cereales que haga falta para satisfacer las necesidades de consumo de la población china en una situación de guerra. Es decir, y como esto estamos hablando también de otras muchas cosas más, porque tanto China como Rusia son dos países muy ricos en todo tipo de materiales, materias primas, etcétera. Cosa que en Europa no pasa. En Europa no tenemos nada. Así, o sea, esto es así de triste, pero quitando Noruega, que tiene petróleo y gas, pero el resto no tenemos nada. Nuestras industrias ya no están en Europa, están en China. Se trasladaron hace mucho tiempo. No producimos aquí nada. No tenemos minerales estratégicos, tierras raras, cobalto, litio. Eso aquí no hay. Es decir, es que no tenemos, Europa es tremendo, es que no tenemos nada. Por eso señalabas tú antes, con mucha razón, que claro, hay una parte de los países europeos que dicen, claro, tenemos a la señora von der Leyen, von der Bruggen, como la llaman aquí algunas veces, diciendo que no, que es que ahora los coches eléctricos chinos los vamos a prohibir porque les dan subvenciones. Y claro, la industria alemana se lleva las manos a la cabeza diciendo, nuestro principal mercado se lo quieren cargar. Estos indocumentados. Es decir, porque además no solo su principal mercado, sino es que dicen, vale, prohíbo los coches eléctricos chinos porque son muy baratos y están haciendo, digamos, trampas, dumping y tal. Bueno, bien. Pero, ¿sabes? Resulta que es que el principal fabricante de baterías de litio a nivel mundial, con más del 80% del mercado, es China. O sea, los coches eléctricos europeos se fabrican con baterías hechas en China, con los países. Esto es absurdo. Es decir, si le pones sanciones a los chinos te van a decir, pues ahora no te vendo las baterías. Y entonces los coches eléctricos pasarán de ser eléctricos a ir a pedales. Es decir, tendremos que ir como las bicicletas, a pedales, porque no habrá baterías. Este desastre que quiere generar la Unión Europea, ya, por ejemplo, pues el empresario alemán vaya y dice, pero estamos locos. O sea, no podemos entrar en una guerra comercial con China, que es nuestro principal socio comercial de toda Europa. Es decir, hay que estar más de la cabeza, bueno, más de la cabeza o lo que sea esta gente. La mayoría de los Fernando gente Moragón, política, sí. Está con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Quiero contarles a quienes se suman en este momento al video que él va a tener un curso sobre el conflicto, sobre estos problemas complicados que hay entre chinos y los Estados Unidos. De hecho, este curso va a tener 140 horas y va a tener 8 semanas online. Para las personas que quieran participar de este curso, pueden enviar un correo a supervisión2@adescorp.com.pe. Y bueno, todavía la fecha está libre, pero para que sea más práctico y aquellos que quieran la información más exacta, les sugeriría que entren al link que está en la descripción del video y desde allí pueden tener información mucho más específica y concreta. Lo que nos está contando Fernando es mucho de lo que seguramente va a explicar en el curso y nosotros estamos aprovechando de la sapiencia. No, y lo bueno que tiene es que como todo sucede tan rápidamente actualmente, tienes que ir actualizando semana a semana, es decir, no te vale con lo que contaste el año pasado, porque ya ha habido cosas nuevas que tienes que actualizar y que poner, porque, ya digo, va rapidísimo. Esto me hace acordar a una conversación que tuve con Atilio Morón, y Atilio me decía, hemos hablado hace 4 semanas, pero pareciera que han pasado 10, por tan poco tiempo, pero sin embargo lo denso y complicado. Ahora, Estados Unidos se enfrentará a elecciones. Será el proceso electoral más turbio, más malvado, más lleno de triquiñuelas, de la peor calaña. Sin embargo, la élite estadounidense se ha caracterizado por recibir financiamiento con una mano, de la otra mano, de los mismos. Se habla que eso genera políticas bipartidistas, es decir,
Es una confesión pública de hemos recibido de uno como del otro. ¿Tú también? Ya, ok. Hay temas sobre los que no nos vamos a pelear. Pero van pasando los tiempos y tan complicados, parece que estas políticas bipartidistas se hacen cada vez menos comunes. La fractura de estas dos posiciones se hacen cada vez más difíciles de reconciliar y hay quienes dicen que esto ya no será sostenible en el tiempo. Un país que se financia con deuda para llevar al nivel de vida que tiene. Tengo entendido que van por los 30 billones de dólares, o sea que es una burrada de plata. El futuro de la élite estadounidense, ¿cómo la ves? Complicada, pero aún así sigue siendo la élite. No olvidemos que están los políticos que conocemos y tal, y luego los que realmente mandan, que son fundamentalmente los grandes fondos de inversión, como BlackRock, como Vanguard, como State Street, es decir, que manejan, por ejemplo, BlackRock es el mayor fondo de inversión del mundo, dirigido por... Ay, pues me acuerdo ahora. Ahora te lo digo. Bueno, pues BlackRock maneja, se cree más o menos en torno a 10 billones, pero billones castellanos, es decir, o españoles, es decir, en inglés sería 10 trillones de dólares, mucho más que el presupuesto de la mayoría de los países del mundo. Entonces, estos son los que mandan, digamos, simplificando mucho la cosa, no el señor Biden o tal al final vendrá el jefe de BlackRock y dirá, oye, mira. Biden está en la liga de Zelensky, digamos. Sí, más o menos. Frente claro, a estos grandes intereses corporativos y de los grandes fondos de inversión, sobre todo. Larry Fink, que no me acordaba. Larry Fink es el CEO es el jefe de BlackRock. Y este señor, para que nos hagamos una idea, estos grandes fondos de inversión controlan todas las grandes corporaciones del mundo. Es decir, ellos son los principales accionistas, por citar ejemplos que todos conocemos, las tecnológicas norteamericanas. Los principales accionistas de Amazon no es Jeff Bezos o de Meta, antes Facebook, no es Zuckerberg. No. Es BlackRock, es Vanguard, son estos grandes fondos de inversión que al final determinan lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Bueno, pues estos son los que tendrán la última palabra. Pero, mientras tanto, lo que sí es cierto es que hay una fractura social en Estados Unidos entre el votante, digamos, republicano y el votante demócrata cada vez más radicalizados. Y que ya lo hemos visto en el famoso y turbio asalto al Capitolio, está poco claro, es decir, aquellas imágenes, yo he visto, bueno, habréis visto aquellas imágenes en las que entran los supuestos agresores y tal, y parece que aquello no es una agresión, sino que es una visita turística con los policías diciendo, pase usted y tal, mira, aquí tiene usted un cuadro de George Washington y tal. Completamente tranquilos y tal, en fin, hay más que sospecha de que aquello estuvo instrumentalizado por los demócratas, de muchas maneras. Pero bueno, de ahí la reconciliación es difícil y los votantes de ambos partidos, yo no descarto que lleguen a un enfrentamiento entre ellos. Enfrentamiento social, que como en Estados Unidos están armados hasta los dientes, pues puede acabar en tiroteos varios. No a nivel de ejército, el ejército en ese sentido no va a tomar partido por nadie, es decir, hará lo que el nuevo presidente diga, o en todo caso intentará frenarle, pero sí quiere hacer muchas locuras, pero nada más, o sea, no se va a meter en eso. Pero sí una lucha cainita es la que te refieres entonces. Sí, entre vecinos, es decir, el del chalet de al lado, casa unifamiliar de al lado, es un demócrata radical y el del otro es un republicano. Dios. Y como todos están armados, pues no me extrañaría que a alguno se le vaya la cabeza y le pegue un tiro al de al lado en una manifestación. Ese es el escenario que tenemos en la potencia del norte. ¿Qué ves tú en la élite china, en el Partido Comunista Chino, en el pueblo chino? Me pondré un poco como abogado del diablo para arrancar este análisis. Crisis inmobiliaria, Evergrande quebrado, un partido comunista que vulnera los derechos humanos de sus ciudadanos, el gran hermano que odia al osito Winnie the Pooh, entre algunas cosas, ¿no? Sí. Y que además crece muy lentamente, mal, al 4.7%. ¿Qué hay allí? Tú fíjate, dice, crece al 4.7%. Es que en Europa no crecemos. Estamos en recesión en la mayoría de los países, con lo cual ya quisiéramos crecer a 4, vamos, uy, un 4,7, ni soñándolo.
Quiero decir, dice, bueno, evidentemente China no va a tener ya esos crecimientos que tuvo al principio de 2 dígitos, de 10 hasta 14%, llegó a crecer algún año, porque partían de una base de una pobreza enorme, con lo cual, cuando partes de una pobreza enorme, con las reformas de Deng Xiaoping, el crecimiento, a partir sobre todo de 2001, con la entrada en la Organización Mundial de Comercio, hace que se dispare. Es decir, pero han crecido además a una velocidad y siguen creciendo en todos los aspectos. Ya no solo es cuestión del PIB, pues sabes que también es lo del PIB y tal, en fin, es más que discutible en cuanto a lo que se supone que es el PIB. En general, en todo, van a una velocidad, hay unos cambios, te pierdes un año en China, es decir, estás un año sin ir y casi que no la reconoces, por lo mucho que avanzan en todos los ámbitos. Ese es el gran temor norteamericano, es que se están sobrepasando en lo que ellos eran los reyes, que era en las tecnologías más punteras, como ahora mismo pueden ser la inteligencia artificial, como puede ser todo el tema de la robótica, como puede ser, por ejemplo, en general, la mayor parte de temas científicos. Por primera vez, China tiene más referencias, es decir, autores chinos en revistas científicas que autores norteamericanos. Esto es algo inaudito. Pero es que además están innovando a una velocidad espectacular. No, es que dices, bueno, el tema de la crisis. Parece que son capaces de producir chips de 7 Sí, claro. nanos. Fíjate, esto que dices es fundamental. Tú fíjate, a diferencia de lo que está pasando en Europa, que esto ya es un desastre, aquí no tenemos chips, aquí prácticamente no fabricamos chips en Europa, ni de 7 nanómetros, ni de 40, ni de nada. Esto se lo reparten entre Taiwán, Corea del Sur, Taiwán TSMC, Corea del Sur Samsung y Estados Unidos con Intel y todas estas empresas norteamericanas. Bien, pues acordaros el ataque a Huawei, la empresa líder de los grandes teléfonos móviles chinos de alta gama. Incluso llegaron en Canadá, digamos, por mandato norteamericano, a meter en la cárcel a la directora financiera de Huawei, que además era la hija del director, del fundador. Es decir, el ataque fue devastador, demoledor. Bueno, Huawei se retira, digamos, a su base, se retira a China con el tema de los móviles y con el 5G y tal. No se le oye mucho hablar del tema de móviles y un día, sin hacer mucho ruido, saca al mercado un móvil. Y entonces ya los americanos cogen el móvil, no sé, espérate, a este lado, cogen el móvil, tal, lo abren y dicen, oye, va, si parece que tienen unos semiconductores, oye, que están bien, vamos a verlo. Y dice, pero los chinos hasta ahora solo eran capaces de producir semiconductores de 14 nanómetros. A ver este. Ah, pero sí es de 7 nanómetros. Es decir, analicemos el desastre que han generado los propios norteamericanos contra sí mismos. Antes, China compraba semiconductores a Estados Unidos, bueno, por supuesto a Taiwán, tal, sin problemas, antes de todos estos líos. Además, claro, los semiconductores para producirlos tienen que hacer unas grandes máquinas tremendas del tamaño de un autobús que se encargan del litografiado láser y que prácticamente el monopolio de esas grandes máquinas de alta gama lo tiene una empresa holandesa que se llama ASML. Entonces llegan los norteamericanos y bueno, ¿qué hacían los chinos? Pues como todo el mundo le compraba esas máquinas a los de ASML y punto. Llegan los norteamericanos y dicen, no, a ver, vosotros de ASML, nada, no le vendéis máquinas para producir microchips de alta gama. Resultado, ahora lo que han conseguido los norteamericanos es desarrollar la industria de los microchips en China. Es decir, ahora están obligados a innovar. A innovar, a construir ellos sus máquinas de litografiado para poder tener chips de 7 nanómetros. Es decir, fíjate el desastre. Okay. Este tipo de políticas irreflexivas es lo normal en Occidente, es tremendo. Los chinos no. Los chinos se lo piensan tranquilamente. Y si tienen... La pata coja del dragón, el talón de Aquiles de China, sería su falta de jóvenes. Se ha tenido un tiempo el crecimiento de una China que coincide con gente que estaba en sus 20, 30 y 35, pero proyectado a lo que vendrán. Cada vez el ciudadano chino no tiene hijos, si los tiene son muy pocos,
mientras que Estados Unidos tiene un balance, o sea, no ha perdido su generación. Ahora, los que están naciendo no son hijos de los anglosajones que llegaron, sino básicamente de los latinoamericanos que con coyote por medio llegaron allá y se instalaron. ¿Qué ves en ese mandato genético casi? Así es. Yo tengo una cosa clara. Según los diferentes países, las diferentes naciones se van modernizando y desarrollando, hay una cosa que pasa en todas, antes o después, que es que digamos que pasas de un régimen demográfico antiguo a uno moderno, en el cual la mejora de la vida de la gente hace que se disminuya el número de hijos. ¿Por qué? Porque ya pasa de ser, por ejemplo, en un país sin desarrollo, el tener hijos es una garantía de que cuando tú seas mayor, si tienes 7, 8, 10 hijos, bueno, pues podrás sobrevivir gracias a la ayuda de los hijos cuando seas anciano. Esto en el mundo desarrollado es al contrario. Tener hijos cuesta dinero. Hay que llevarlos al colegio, darles un montón de cosas. Claro, y además la gente tiene unas expectativas de ocio, de entretenimiento y tal, mayores o de estudio, de trabajo, y al final dice, no, pues desarrollo mi carrera profesional y tal, y en vez de tener 10 hijos, pues tengo 2 o 3, Yes. en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ¿eh? Resultado, China ha pasado lo mismo, con el agravante de que en China, ante la presión demográfica que tenían en los años 70, Deng Xiaoping impone la política del hijo único. Es decir, solo puedes tener un hijo. Esto ha creado, a ver, según los chinos, esto dice que ha ahorrado 300 millones de personas más a China, que hubiera sido tremendo según esa postura. Pero también ha generado, y eso es lo que también lo reconocen los chinos, desastres notables. Uno de ellos es un desequilibrio entre mujeres y hombres. Hay más hombres que mujeres. ¿Por qué? Pues porque cuando solo se podía tener un hijo, por la sociedad tradicional china, y bueno, no solo China, pasa en muchos países, se prefiere tener un varón a una hija, que es el que va a llevar, digamos, tu apellido, el que va a llevar lo que sea, tus negocios, etcétera, porque la hija se casará con otro y pasará a ser de la familia del otro. Estoy simplificándolo mucho. Con lo cual hubo muchos casos, pero muchos, de asesinato de niñas. Si tú tenías el primer hijo y era una niña, lo mataban hasta que tú eres un niño. Esta barbaridad, por desgracia, sucedió mucho. O sea, que creó efectos imprevistos muy negativos. Llegó Xi Jinping y dijo, bueno, no, hay que acabar con esto. Y acabaron con la política del hijo único. Primero lo abrieron a 2, ahora a 3, y ya puedes tener los hijos que quieran. Sorpresa. Claro, por favor, tenga los que pueda, que yo le banco en alguna. Claro, sorpresa, es que se pensaban que iban a tener más, pero claro, ya tienes una China donde se vive muy bien en muchos sitios, como Shanghái es como Nueva York. De hecho, hay salarios más altos en Shanghái que en Nueva York, esto no lo sabe la gente, pero bueno. Con lo cual, esa gente que también vive muy bien, pues se comporta como los norteamericanos o los europeos. Dicen, no, yo tengo un niño, no juego mucho, pero yo es que me quiero desarrollar profesionalmente, además quiero viajar, quiero no sé qué. Luego, efectivamente, China, no ahora, todavía no ahora, pero en un futuro, la próxima década en adelante, empezará a tener un problema de envejecimiento de la población serio, muy serio. Pero como lo tenemos en Europa, quiero decir, en España la tasa de reproducción es 2,1 y no es en cuánto estamos, en 1,3, 1,4. Quiero decir, toda Europa en general sobrevivimos o tenemos cierto bienestar gracias a los inmigrantes, no nos engañemos, que son los que realmente tienen hijos. Como pasa en Estados Unidos, como bien señalabas. Sí, bueno, Estados Unidos tiene gente joven, ya. ¿Y de dónde viene? No es lo que los digamos, los norteamericanos de origen inglés y tal. No, esos tienen muy pocos. Es decir, no, es el aporte de inmigrantes norteamericanos y que esos emigrantes latinoamericanos tienen más hijos. 2, no solo tienen 2, tienen 3, 4, 5, lo que sean. Eso es lo que le hace a Estados Unidos mantenerse, a pesar de la retórica de Trump y de otros. No, que no queremos inmigrantes, que vamos a poner el muro, la valla, todo, tal. Bueno, esto de consumo interno, quiero decir, para que la gente esté tranquila. Luego siguen llegando inmigrantes, como vemos, con muros y sin muros. Es que al final hay un interés de las propias empresas, de las propias corporaciones norteamericanas en tener mano de obra barata. Y eso viene de Latinoamérica. Hay gente joven, no gente anciana.
Pues Es un esto le poco el está pasando a discurso los de Andrés chinos. Manuel López Obrador que le dijo, Mm. déjense de hacer bobaliconadas, tanto presupuesto para evitar la inmigración, viven gracias al inmigrante. Claro. La economía se las banca el inmigrante. Déjense de tonterías. Eh, Lo que hay que hacer es Fíjate, formalizarla, generar canales muy bien diseñados para que les llegue gente capacitada y no se estén complicando. Viven fíjate, Juan, gracias a... fíjate, Juan, ¿Ah? que claro, fíjate, Juan, que es que en España tenemos aproximadamente unos 5 millones de migrantes, más o menos. España ha crecido el último año un poquito de 87 millones y pico a 88. Una cosa. Tú coges y separas a los emigrantes y ves, digamos, a los nacionales españoles. Es decir, que tienen la nacionalidad, tal. Y eso no crecen, esos decrecen. Es decir, si hemos crecido un poquito ha sido gracias a esos 5 millones de migrantes, que tienen más hijos y que reciben ya aquí muchos de ellos desde hace 20 años o de lo que sea. O emigrantes que bien, después de estar un cierto tiempo, se nacionalizan españoles, pero su origen es de otros países, fundamentalmente de Latinoamérica. Es decir, pues tenemos aquí gente de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Ecuador, un montón de países. Y es decir, que gracias a los inmigrantes, Estados Unidos, nosotros, los europeos, vivimos. Si no, tendríamos unos problemas estratosféricos. Con lo cual, este discurso demagógico y racista de no, los emigrantes, no. Los emigrantes, eso que nos permite a nosotros tener jubilaciones por el momento, entre otras cosas. Es decir, porque trabajan y cotizan a Hacienda. Es decir, China tiene el problema y al final yo creo, esta es mi opinión, que terminará haciendo algo parecido. Es decir, cuando ya tengas una población muy envejecida, de hecho allí los salarios están subiendo constantemente porque hay menos mano de obra, con lo cual los salarios tienden a subir. Lo que harán El es mismo lo problema mismo. lo comparte Rusia, ¿no? También, Rusia además con agravantes, es decir, el desastre de la Segunda Guerra Mundial en la pirámide de población creó un estrechamiento brutal. En aquel momento la Unión Soviética, ¿qué podrían ser? No me hagáis mucho caso, porque las cifras se me van a la cabeza, pero 30 yo, millones de vidas sí, entregadas en la Segunda Guerra Mundial. sí, unos 100, que fueran en la Unión Soviética unos 180 millones en ese momento, en los años 40. 27 millones de muertos. Es un disparate. Y la mayoría de ellos, gente joven en edad de reproducirse. Es decir, y hombres. De ahí que en Rusia haya todavía muchas más mujeres que hombres. Aparte de otros efectos como el alcoholismo y tal, que también hacen sus estragos. Y de hecho hay como unos 10 millones más de mujeres que de hombres todavía. Pues esto y bueno, también hay que decirlo, Rusia puede tirar adelante, no solo ahora con el tema de la guerra, sino de hace mucho tiempo, gracias a una inmigración que tiene, por ejemplo, de Asia Central, de los países centroasiáticos que pertenecieron a la Unión Soviética, que hablan también ruso, y que en países como Tayikistán, más de la mitad de los hombres están en Rusia trabajando. Pero es que más de la mitad de su presupuesto es el resultado de las remesas que mandan los emigrantes a Tayikistán. O sea, Tayikistán literalmente vive del dinero que mandan sus emigrantes a sus familias, a su país. Hay pueblos en Tayikistán, pequeñas ciudades, donde no ves un hombre, porque están en Rusia trabajando. Es decir, al final, China le pasará lo mismo, en el sentido de que tendrá que dar apertura a una inmigración que será fundamentalmente asiática, dado que están en Asia, y que vendrá a paliar el problema del envejecimiento. Ya digo, que es que han visto, creían que ahora iban a tener más hijos y por el momento los chinos no quieren tener más que un hijo o Al dos. final, Madre Naturaleza ganará la guerra sobre todos los Sí, grandes conflictos de la historia. Fernando Moragón, un placer siempre tenerte aquí con nosotros. Disfrutamos mucho de estas conversaciones y usted no puede perderse de este curso que está organizando la empresa cuyo nombre es la que sigue, ahora se la voy a mencionar, Adescorp. Adescorp. sí, Sí, lo podéis encontrar, lo digo porque el nombre son impronunciables, Cedeguis, ok. es un nombre complicado, pero bueno. Esta es una formación de 140 horas, Fernando, con 8 Sí, semanas online, ¿es correcto?
Sí, y ahí tenemos desde la posibilidad de, o sea, de tener cursos o conferencias o charlas como ahora en directo, tanto como suministrar material en vídeo que yo mismo hago o de otras personas, que decir, que se pueden textos, por ejemplo, hay materiales muy interesantes en vídeo que la gente desconoce y que están muy bien en su momento. Como cosas que yo he escrito, pero sobre todo cosas que han escrito otros autores, textos de una cosa, recomendaciones, en fin. Y pues, por supuesto, abierto a cualquier sugerencia de los alumnos que diga, oye, a mí me interesa especialmente en el caso de China y Estados Unidos que me hables más del tema, por ejemplo, de las islas Senkaku Diayu, que son unos islotes que hay ahí entre Taiwán y Japón, reivindicados por Taiwán, por China y por Japón. Pues hablamos de ello. Quiero decir que es muy flexible en el sentido de adaptarse a lo que los alumnos quieren. Imperdible esta experiencia académica con Fernando Moragón. El link para que usted pueda obtener la información lo va usted a encontrar en la descripción del video. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Muchas gracias por habernos acompañado. Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, porque vosotros, lo digo de verdad, y gracias a vosotros y gente como vosotros, la gente que tenemos una opinión distinta, podemos expresarnos. En España sería imposible, pero en Europa en general. No sabéis, si os hablaremos otro día, el nivel de represión al que se está llegando en Europa y de censura, que es tremendo. Es decir, pero es que ya puedes perder tu trabajo sin problemas, si dices algo no conveniente. Amenazas. Bueno, ya hablaremos. Es decir, es algo tremendo, pero tremendo a lo que estamos volviendo. Y si no fuera por vosotros, no tendríamos esa ventana de poder hablar. ¿Sabe lo que pasa, Fernando? Que nosotros Sí. somos una especie de el lado negado de la información. ¿Sí? Somos una expresión casi freudiana de Sí. la narrativa neoliberal, ¿no? Entonces, cuando quieres negar algo, peor sale por debajo de las piedras, ¿no? Y no sé, como la naturaleza comienza a tener estos posesionamientos y nosotros nos enorgullecemos de tenerte aquí junto con otros intelectuales de talla internacional. Creo que nos hemos convertido en un espacio precisamente que permite el encuentro de la élite intelectual del planeta, podríamos decir, ¿no? Que circula por estos pasillos imaginarios de nuestras salas imaginarias de redacción que unen a nuestros pueblos en busca de su soberanía. Gracias, Fernando. Vamos a tener oportunidad de conversar y seguramente va a ser todo un éxito el curso que estás organizando. ¿Sí? Muchas gracias a ti. Es un placer, como siempre. Muchas gracias. Me despido. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis-Cama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar. Así es.